Naciste para brillar, para brillar. No hay nada ni nadie que lo pueda evitar. Hola amigos, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de estar con ustedes el día de hoy en un episodio más de Naciste para Brillar, y hoy les traigo algo que sé que les va a encantar. Hoy tenemos a un invitado y nuestro invitado se llama Bolívar Mendieta. Bolívar es un coach de conducta e inversiones. Él es panameño y nos va a estar contando cosas muy interesantes de cómo él llegó aquí. Pero ¿saben lo más interesante de Bolívar? Bueno, mejor se los digo después porque van a quedar impactados. Fue un brinco, un cambio completo de vida para llegar a donde está. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en nacistesparaBrillar.com y desde luego en tus redes Amazon, Spotify, en Google, en Apple, en Castro. Estamos en todos lados, así que nos pueden escuchar en todos estos lugares. Hola Bolívar, ¿cómo estás? Genial, pues súper contento, Jessica, por la oportunidad y encantado de poder compartir un poco de nuestra historia con las personas que escuchan y siguen este podcast. Bolívar, y sabes, ha sido una historia. ¿Hace cuántos años nos conocimos? ¿Te recuerdas? En el 2018. Tú lo tienes bien presente. Sí, súper claro. Claro que Ok, sí. antes de comenzar quisiera contarles que Bolívar es de profesión médico. Así fue como lo conocí yo, pero estaba en un proceso de cambio. No estoy segura si en ese momento pensabas cambiar tan radicalmente, Bolívar, ya nos vas a contar, pero cuando yo te conocí eras médico. Exacto. Así es. Y trabajabas en hospital, hacías turnos, pasabas Correcto. con muchas cosas, Así pero es. Bolívar yo creo que tenías una gran pasión por ayudarle a las personas a crecer, ¿cierto? La verdad, sí. Y Bolívar estaba en un proceso de cambio en ese momento. Yo conocí a Bolívar justo cuando estaba empezando, ¿ok? Ahora, ¿quién es Bolívar? Ahora Bolívar es un coach, es conferencista, tiene una empresa bastante grande que se dedica a ayudarle a las personas en las áreas financieras, y también él trabaja en áreas de inversiones. Y sé que tu empresa ha crecido mucho en Panamá. Me gustaría que me cuentes un poco de lo que estás haciendo ahora, Bolívar, para que te conozcan. Ok, bueno, actualmente después de un proceso de ya, aproximadamente unos 4 o 5 años, nos dedicamos a resolver dos problemas puntuales, tanto en Panamá como en países de Latinoamérica, y es poder expandir los conceptos básicos y reales de la educación financiera. Pues nos dimos cuenta que la mayor parte de las personas que yo atendía por coaching pues de vida, por querer mejorar un emprendimiento, la mayoría de los impedimentos o los obstáculos estaban en la parte financiera. Él no tengo un presupuesto, no tengo capital para empezar, me vivo de cheque a cheque. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes algo? Creo que podemos potenciar y crear una verdadera solución para que estas personas puedan mejorar su calidad de vida, tomando en cuenta que no son personas que vienen de un estatus social alto, sino que quieren empezar de abajo, tienen muchas ganas. Y bueno, luego de casi 5 años creamos un sistema que está compuesto de 7 pasos, y en esos 7 pasos las personas pueden llegar endeudados o sin deudas y poder alcanzar esa tan anhelada paz financiera que la gente busca, poder vivir la vida de una manera diferente. Y yo le llamo ahora el poder aprender a supervivir en vez de estar sobreviviendo, sin las preocupaciones de lo que generan las deudas y todos los compromisos financieros. Pero Bolívar, cuéntanos ahora, gracias por compartir. Entiendo que ahora tienes un equipo de personas que te ayudan. Correcto, así es, así es. Ya somos aproximadamente 12 personas en el equipo. 12 personas, y además estás formando coaches. Exacto, exactamente, así es. Ok, espectacular. Ahora, yo no te conocí así. Ah. Y creo que el tema financiero era uno de los temas que a ti también te impactaba. Exactamente, así es. ¿Me Así es. puedes contar un poquito qué era lo que estabas viviendo en aquel momento? Claro que sí, mira que pues todo tiene un fundamento bastante interesante. Yo lo digo que es como pues relatar la película de vida, y todo inició porque digamos que la inspiración primero fue querer ayudar a las personas, porque cuando yo estaba chico yo crecí en un núcleo familiar desintegrado. Pues mi papá tenía problemas de alcohol, de drogas, había mucha violencia intrafamiliar en mi casa.
Y mi mamá era víctima de esta violencia, así que ella un día tomó la decisión de separarse de mi papá. Ella viaja a la ciudad capital, en Panamá, en el interior, a más o menos 4 o 5 horas, y yo me quedo viviendo con mi abuela. Mi papá, pues, perdió protagonismo en la familia. Él dejó de frecuentarme, de comunicarse, y literal la que me empezó a educar fue mi abuela. Y luego de todos esos años, en mi entorno no existía un modelo a seguir, digamos, como esa figura masculina, profesional, un emprendedor, un hombre de negocios. La única persona que existía en mi entorno a quien yo vi como un modelo a seguir era mi vecino de al frente. Solamente tenía 3, 4 vecinos y el de al frente era el doctor del sitio en el que yo vivía, del pueblo en el que éramos 4.000, 5.000 habitantes. Así que cuando cumplí 16, 17, mi mamá me pregunta, ¿qué quieres estudiar? Y yo le dije, pues medicina. Así que todo ese proceso arranca, pero todo fundamentado y argumentado, que todo este proceso lo viví en un ambiente de suma austeridad económica, de oportunidades, pues mi abuela no tenía un empleo, nunca había tenido un negocio. Así que ella, literal, nosotros vivíamos con lo que nos enviaban o los apoyos que nos daban los hijos de mi abuela, incluyendo a mi mamá. Cuando yo arranco la universidad, la facultad de medicina, entré, me gradué, terminé de la facultad, empecé a trabajar y pues no sé, sentí que había algo más allá de ayudar a las personas, porque el 80% de los que iban al consultorio por una consulta médica, el 80%, el 85% tenían o estaba fundamentada esa consulta médica en un problema psicológico. Y cuando yo estaba conversando con ellos, pues cerraba la puerta y me daba cuenta que después de unos 15, 20 minutos de conversar, el paciente se sentía bien y se iba. Yo decía, aquí hay algo raro porque viene por una medicina, viene por una atención y se van porque se sienten bien. Jessica, para hacerte el cuento bien corto de dónde surge toda la idea y el fundamento de lo que hoy hacemos, pues una persona me regala un libro, era un libro de John Maxwell en ese entonces, y el libro se llamaba Cómo ganarse a la gente. Y ese libro me dio la oportunidad de ampliar y ver un mundo de posibilidades de ayudar a las personas no tanto cuando iban al hospital, sino quizás antes de que llegaran al hospital. Porque se ha documentado que solamente un 5% de todas las patologías que existen son realmente hereditarias, son realmente de origen genético y alteraciones bioquímicas. Lo demás, la mayoría de las veces, es causado por factores externos, factores internos, estrés, el alcohol, mala alimentación, etc. Así que yo me di la oportunidad de empezar a frecuentar pacientes míos fuera de consulta como una conversación normal, pero todo redundaba, todo caía en el problema económico. Así que yo le dije a mi esposa, ya había incursionado en el crecimiento personal, nada formal, hasta un día que me encuentro con la certificación de John Maxwell, pero había un impedimento, yo no sabía hablar bien el inglés y estaba la certificación en el idioma inglés. Yo dije, bueno, si esto es para mí, voy a tener alguna oportunidad de alguna manera. A los meses sale la creación del John Maxwell Team en español y yo los vi a todos ustedes, incluyendo a Jessica. Yo digo, esto es lo que yo necesitaba, me dan el apoyo, empiezo el proceso de crecimiento hasta el día que entendí que en todas las llamadas, todos los documentos, todos los contenidos, se hablaba del coaching. Yo no tenía absoluta idea que era un coaching. Yo lo relacioné mucho al maestro que tenemos o que logramos conectarnos en un día para que nos enseñe cosas diferentes a las que usualmente logramos aprender, pero que nos expandían un poco más de conocimiento. Hasta el día que hablé con, no me acuerdo cómo era que se llamaba la chica que atendía sus correos y los mensajes. Verónica, creo. No, creo que era otra, que era otra chica, no me suena el nombre. Bueno, la cuestión fue que yo le escribí y ella me dice, wow, ahorita la señora Jessica tiene un tiempo bastante reducido. Y yo decía, ya sé, estabas hablando con mi asistente, entonces. Exactamente. Cintia, es cierto, sí. Yo le escribí a ella, yo le dije, o sea, yo necesito un trabajo porque todas las clases que yo había escuchado, con las que más me había conectado eran con la parte del neurodesarrollo. Y yo decía, yo estoy seguro que lo que yo necesito es, yo como era médico, como entendía lo del revestimiento, las neuronas, los circuitos neuronales, yo decía, yo necesito a alguien experto en este tema. Y fue tanta mi insistencia, fue la perseverancia, el
El insistir hasta que logré conectarnos con esa primera reunión, con esa primera oportunidad de un espacio, recuerdo que eran 6 meses, eran contadas las sesiones, pero yo decía, yo tengo que aprovechar esto al máximo, y allí, digamos que fue el punto en donde yo descubrí que había un potencial dentro de mí que todavía no sabía la magnitud de él, pero que gracias al contacto que tuve con usted, fue ese punto de inflexión, de saber que venía de algo totalmente distinto, me conecto con algo, pero fue como muy directo, llegar a la persona adecuada para después, pues, haya aflorado todo lo que ha aflorado en el día de hoy. Y claro, yo sé que después seguiste estudiando y todo, Correcto. pero ese momento fue un punto de inflexión. Y yo Sí. no quisiera que nos adelantáramos porque aquí hay muchas cosas muy interesantes en tu vida. Fíjate que lo primero que mencionas es quiénes eran mis modelos. Sí, exacto. Tú ibas en tu vida prácticamente haciendo lo que veías, pero ese no era el Bolívar que tenía el potencial de ser. Exactamente. Y yo te pregunto, ¿crees que le pasa eso a muchas personas? Mira, hoy después de todos estos años de crecer de manera intencional, yo puedo decir, me atrevo a decir que de cada 100 personas, quizás las 100 o 98 piensan de esa manera. Que no sabemos cuál es la puerta que hay que abrir, o creemos que lo que vemos en un espejo es lo que somos. Así es. Y fíjate que me encanta porque tú dijiste, estudiaste una carrera que es medicina, que es una carrera compleja, una carrera larga y cara, sacrificada. Yo cuando te encontré ya habías terminado la carrera, ya estabas trabajando como médico. Así es. Entonces, pero tú escuchas una voz y esto es algo que me gustaría remarcar porque las pistas están ahí. O sea, adentro de nosotros hay llamémosle un yo interior, nuestro espíritu verdadero, que nos susurra y nos dice, mira, por acá es el camino. Y entonces tú empezaste a notar estas cosas. Mira, Bolívar, si tú no hubieras nacido para hacer lo que tú haces, no hubieras escuchado esa voz. Nunca. Correcto. No se te hubiera presentado. Así es. Pero, Bolívar, cuéntanos, ¿qué valor se requiere para dar un brinco de dejar una carrera como medicina a hacer lo que haces tú ahora? Mira, yo creo que el factor diferenciador, si lo llevamos a un valor específico, yo diría que es un tema de responsabilidad. Y lo explico porque cuando yo me leí este libro que mencioné hace poco, yo no me lo leí una vez. O sea, como yo tenía el chip de estudiar, para mí leer era como pues leer cualquier revista. O sea, entonces yo lo estudié como si hubiese estudiado un libro de anatomía, un libro de farmacología, y yo hice mis resúmenes y recuerdo muy puntualmente que este libro me enseñó algo, un pensamiento que hoy lo tengo como una filosofía de vida, y es que existen circunstancias en todas las áreas, en las relaciones, en los trabajos, en los negocios, en todo. Pero siempre ante cada circunstancia, que va a ser proporcional a la mentalidad de la persona, vamos a tener la opción, la decisión de optar cuál personalidad vamos a utilizar. ¿Me hago responsable de esto o sencillamente busco a un responsable? Y entendí que las personas exitosas o las personas que lograban alcanzar ser esa persona que en algún momento soñamos ser, se hacían responsables. O sea que ya hacerse responsable era ganancia. Entonces yo empecé a adoptar, y te digo algo que quizás no te comenté en ese momento, pero yo estaba en un momento de tener más o menos como unos 2 años de casado con mi esposa, teníamos un primer hijo. Me acuerdo. Y yo recuerdo que yo no abandoné mi matrimonio, a pesar de que ese había sido el modelo de referencia que tenía en las relaciones interpersonales. Yo no renuncié a mi matrimonio, yo no me divorcié de mi esposa porque entendí, integré en mi vida, en mi psicología, que si yo me hacía responsable, a pesar de que mi esposa influyera en un alto porcentaje en las cosas que estaban ocurriendo, yo podía encontrar la solución, tanto para mí como influirla, inspirarla para que ella en algún momento desarrollara esa capacidad de decir, oye, si contribuyo, seguramente lo vamos a hacer muy bien. Así que el fundamento de todo esto, yo digo que fue la responsabilidad. O sea, entender, ser consciente de que yo era el único responsable de todo lo que ocurriría de ese momento en adelante.
Me encanta lo que estás diciendo, Bolívar, porque muchas personas dicen, es que mira, yo seguí mi llamado, escuché mi carrera y lo hacemos muy emocional, pero tú lo estás Sí, haciendo muy objetivo desde la perspectiva de mi responsabilidad personal. Es correcto. decir, si tú optaste entre cambiar completamente y dejar una carrera que es Ujú. aspiracional, que probablemente te podría dar algún tipo de seguridad, y te Total. lanzaste a una carrera Ujú. completamente opuesta. Así es. Entonces, muy pocas personas se atreverían a dar ese salto. Yo creo que yo pienso que cuando nosotros tenemos razones suficientes, tanto lógicas como emocionales, para fundamentar un mecanismo de acciones consistente para lograr un resultado, era porque yo en ese momento las tenía y tenerlas era porque mi matrimonio se estaba prácticamente desintegrando y yo decía, no puede ser posible que yo voy a seguir el mismo modelo que ocurrió en mi familia, en el núcleo en el que yo crecí. O sea, me opongo rotundamente a repetir la historia. Yo tengo que acabar, a veces en temas de espiritualidad, la gente dice, hay que romper cadenas, o sea, no continuar esa misma historia y evalué los escenarios y en este caso los escenarios que evalué fue, estoy en un entorno profesional muy complejo, donde no existe liderazgo como valor principal para practicar la medicina. Y entonces todos mis maestros, todas las personas con las que yo estudié, de las que aprendí, no tenían libertad de Ujú. tiempo y tampoco de dinero, porque si tú no vas al hospital, no generas ingresos. Entonces no habían esos modelos donde yo decía, yo quiero esto porque lo que estaba pasando en mi entorno era la desintegración de mi familia. Y para los médicos, en la mayoría de los casos, divorciarse era algo normal o parte de la vida porque el médico se sacrifica, porque hay un paradigma social que la medicina es sacrificada. Y yo dije, después de tanto tiempo, la medicina realmente no es sacrificada. El sacrificio viene por el exceso de trabajo. Y el exceso de trabajo Ujú. viene por la ausencia de ingresos acordes al estilo de vida que queremos vivir también siendo médicos. Y era porque trabajaba Claro. en 3 hospitales a la vez. Yo recuerdo, ahí es donde empiezas a trabajar conmigo. Exactamente. Y mira que pasan varias cosas. Tú Ujú. estás pasando por estos pensamientos, te encuentras con este libro te lleva a abrir otra puerta, y luego te encuentras entre varios maestros que casualmente estaba yo ahí, porque ya no Ajá. soy parte de esta organización, Así es. pero me gusta y quiero remarcar este pedazo. Tú dijiste, y yo traté de contactar a Jessica, pero Ujú. en ese momento Jessica no estaba atendiendo. Y lo que pasa es Claro. que, porque ella es la segunda persona que también era del equipo que he entrevistado, que fue cliente mío, y Ujú. lo que pasa es que yo realmente tengo un enfoque muy empresarial Total. y además tengo una ética como maestra. Entonces no me gustaba que mis alumnos del programa este donde estábamos se convirtieran en mis clientes, porque yo Claro. pensaba, oye, estoy entrando en un conflicto de interés aquí. Claro. Entonces ahí yo tenía una línea muy delgada y realmente yo había tomado la decisión de solo aceptar a algunas personas que yo les viera, pero que un verdadero interés y que yo supiera que verdaderamente les podía aportar. Ujú. Entonces, lo que estoy escuchando es que tú en varias ocasiones contactaste a mi asistente. Sí. ¿Qué fue lo que hizo que no te dieras por vencido? Yo creo hoy, en ese momento quizás hubiese tenido otra respuesta, pero yo tenía muy claro que todas las personas de las que yo había escuchado Uh -huh. en ese programa o en ese sistema eran personas normales que habían crecido a través de un plan. Uh -huh. Había un sistema que te transformaba, pero que obviamente dependía 100% de ti. Entonces, como yo venía de un sistema donde yo empecé sin saber nada de medicina y después poder ayudar a personas a salvar sus vidas en determinadas ocasiones, yo lo vi como algo similar. Así que Uh si yo -huh. entro aquí, igual voy a salir de otra manera. Entonces fue la determinación y entender que el acompañamiento, la personalización del sistema, llamémoslo desde ese punto de vista, era para mí garantía de que iba a partir de un punto A y va a llegar a un punto B. Entonces, esa Perfecto. fue la razón por la que yo entendí que la insistencia o la persistencia en ese poder
ser parte de ese grupo pequeño de personas que trabajaban con alguien de la mano. Y te cuento algo, recuerdo que yo lo insistí y yo no tenía el dinero para el servicio, pero también tenía claro que cuando queremos algo, lo que importa realmente no es el dinero que tenga, sino el deseo de que eso ocurra. Así Así es. que el resto fue pues ya historia. Y aquí quisiera remarcar este punto, porque yo recuerdo claramente, Bolívar, que el tema y uno de los temas que más hablábamos era el financiero, porque tú Sí, estabas en 3 trabajos, creo que tenías algunas dificultades financieras total. y estabas, ¿cómo paso de 3 trabajos de dificultades financieras a estar haciendo lo que tú haces? ¿Cómo te desenredas de ahí? Cuéntanos tu experiencia ahí. Ok. Aquí entra un siguiente libro. Entran 2 libros posteriores, que de hecho uno de ellos fue el mastermind que hice con usted, el libro Sin Límites. Ese libro me dio a entender cosas como, por ejemplo, que teníamos, a veces uno quiere incrementar la capacidad de hacer algo, pero no tienes idea cómo. Entonces ahí me gustó mucho que cuando usted hizo una explicación de capacidad, para incrementar tu capacidad en cualquier área necesitas 3 cosas. Uno, ese nivel de conciencia apto para saber que lo puedo hacer, las decisiones nuevas que vaya a tomar y un conjunto de habilidades. Así que yo lo asemejé, o sea, lo vi relacionado una cosa con la otra y di el paso para empezar este trabajo. Entonces, el plan decía, ¿cómo quieres vivir? O sea, cuál es la visión de lo que tú quieres? Y yo recuerdo, todavía lo tengo, que yo escribí, yo decía, yo quiero pues levantarme en la mañana, 5 de la mañana, estudiar, aportarme valor, crecer, ir al gimnasio con mi esposa, regresar del gimnasio, desayunar con mis hijos, bañarlos, me coloco, creo contenidos o algo que tenga que ver con mis clientes, de una en adelante quiero hacer coaching, quiero ayudar personas, a las 7 de la noche, de 5 días a la semana, de repente 3, hacer webinars, conferencias. O sea, yo recuerdo que fue una descripción de mi visión. O sea, yo lo escribí tal cual como si fuese un cuento. Y eso es lo que es parte de lo que hacíamos en aquel momento, Correcto. trazar una visión. ¿Qué pasa cuando Exactamente. qué pasa cuando no tenemos visión, Bolívar? Mira, cuando no tenemos una visión es sencillísimo. Es como decir, imagínense que nos vamos de viaje, vamos a Estados Unidos y necesitamos un GPS porque de lo contrario, como no conocemos las calles, difícilmente vamos a poder lograr llegar al punto que queremos llegar. Entonces yo vi esto como un GPS. Si no tienes trazada la ruta, y no necesariamente nosotros, por lo general la ruta te ayuda a trazar la otra persona, en este caso usted me ayudó a trazar la ruta de dónde partíamos a dónde llegábamos, y es mucho más sencillo de cuando tomo un auto, quiero llegar a un sitio y no tengo absoluta idea de cómo llegar. Voy a demorar más, me voy a sentir incómodo, me va a dar miedo, voy a estar siempre con una emoción pues de desconocimiento y eso imposibilita llegar al punto que queremos llegar. Así es. Y yo recuerdo, Bolívar, una sesión en particular, hay tantas cosas que pasaron que algunas cosas ya no las recuerdo, ¿verdad? Pero sí me acuerdo de una planta. ¿Te acuerdas de una planta? Por supuesto que sí. ¿Nos puedes contar un poco la historia de la planta? Claro que sí. De hecho, ahí entra el segundo libro en juego y era el libro de Piense y hágase rico. Ajá. Cuando yo leí este libro, honestamente, la primera vez que lo leí, yo dije, esto no es para mí porque ahí dice que el secreto lo debo encontrar en alguna parte de los capítulos y yo creo que no estoy preparado. Yo recuerdo que cerré el libro en el proceso que estábamos en esta asesoría personalizada y después yo dije, Mi no, coaching. Ajá. exacto. Yo dije, no, yo tengo que aprovechar este momento y yo vuelvo a empezar a leerlo y le dije, Jessica, yo gano en ese momento, no me acuerdo cuánta cantidad era, yo decía, yo soy el sustento de mi casa y para poder yo tener libertad y tiempo yo necesito $10,000 al mes. ¿Cómo hago esto si no entiendo cómo esto funciona? Y recuerdo que palabras muy, muy atinadas a lo que yo quería lograr y Jessica me decía, pues hay que desarrollar una mentalidad. Necesitamos hacer un cambio de la manera en la que vemos las cosas, que sentimos las cosas, que somos y vemos todo lo que nos rodea. Y pues compramos la planta. La planta había una temática detrás de este proceso y al inicio no, honestamente fue un poquito complicado para mí porque
ver que todo creciera como la planta iba a crecer era bastante difícil, porque era como tratar de alinear la parte interna con lo que estaba ocurriendo afuera. Y en efecto, eso era lo que ocurría en términos financieros en mi vida personal. Hasta que entendí que no era como yo quería que ocurriese. Era como las leyes del universo, las leyes de la naturaleza, se iban a empezar a alinear dependiendo de cómo yo tenía mi manera de pensar con respecto a mi estado emocional, con respecto a cómo yo veía las cosas. Y fue como mágico, porque al principio la matita, la plantita se marchitó un poco, casi la pierdo. Tuve que leer cómo lograr que esta planta fuera creciendo. O sea que me apoyé de material para ver que todo esto ocurriera, y en efecto, meses después empezaron a ocurrir las cosas de manera pues intencional, pero en ese momento yo decía, esto es mágico, pero fue un mindset que hicimos con respecto a ese proceso. Exacto. Y la planta básicamente, la idea del ejercicio de la planta es que así como vemos que la planta va creciendo, yo la voy cuidando, yo estoy, y es poco a poco, es un proceso que se va dando, porque Correcto. imagínate, es un cambio completo de mindset. Exacto. Y entonces vas a ver que la planta va evolucionando en la medida que yo la crezco y así voy evolucionando. Entonces es una figura visual. Y te recuerdas que le pusimos un rótulo a la planta. ¿Cómo se llamaba la planta? ¿Te acuerdas? La planta, bueno, en Panamá le dicen la planta millonaria. Ah, ok, Ajá, ok. sí. Pero el rótulo que tenía la planta, ¿te acuerdas qué rótulo era? Me mandaste la Claro, foto. claro que sí. Eran los $10,000. Era un rótulo con el 10, pues con la comilla y los 3 ceros. Era Exacto. ese número específico. Era el número específico porque lo que estábamos trabajando con Bolívar era una reprogramación en su mente para que él supiera y él pudiera comprender que él sí podía en su vida crear esta cantidad de dinero que implicaba un estilo de vida, pero tenía que fijarlo en su mente, no era parte de su estructura mental. Y ojo con esto, y es el tema que a mí me apasiona, el mindset, y es que el potencial está ahí, pero algunas veces nuestra forma de haber sido educados, nuestras experiencias, etcétera, hacen que simplemente no lo veamos, nuestra mente no nos permite ver las oportunidades. Pero cuando pasamos un proceso de reprogramarnos, entonces empezamos nosotros a ver cosas nuevas, a darme cuenta. Y me encantó lo que dijiste, que hay leyes de la naturaleza que yo no estaba siguiendo, probablemente, y la planta se estaba muriendo. Entonces tuve que entender esas leyes. Pues lo mismo pasa con nosotros. Hay leyes que si yo las aprendo a aplicar, las aprendo a seguir, entonces mi vida va a empezar a cambiar. Y eso aplica al matrimonio, aplica al dinero, aplica a todo, ¿no? Correcto. Y entonces, Bolívar, te pregunto, ¿qué pasa después? ¿Cómo sigue evolucionando Bolívar? ¿Cómo sale de esos 3 turnos? ¿Empiezas a dar clases? ¿Qué pasa? Bueno, yo en ese momento recuerdo, una de las recomendaciones finales o el enfoque que yo le di al coaching era iniciar mi negocio de coaching. Así que yo me acuerdo que hicimos algunas asignaciones, y yo dentro de esas asignaciones coloqué, bueno, pues la fecha de inicio. ¿Cuándo vamos a empezar? ¿De qué manera lo vamos a proyectar o cómo vamos a atraer a esas personas? Yo hice tal cual lo que estaba en el sistema. Después de casi unos 3-4 meses que empezamos a hacer conferencias gratuitas, a aplicar el sistema de todo el aporte de valor que se le daba a la sociedad. Yo recuerdo que en ese entonces era uno de los pocos que llevaba a cabo estas actividades, y fue muy atractivo para las personas que alguien extraño viniera a enseñar de algo que no se enseña prácticamente ni en las escuelas. Y cuando yo tomé la decisión pues de abrir el programa para las personas que querían hacerlo, abrí para 5 personas, y recuerdo que se matricularon 20. Wow. Entonces yo nunca dejé que el número que tenía en el rótulo de la planta fuese una expectativa, sino más bien me enfoqué mucho en cómo estaban ocurriendo las cosas, tomando en cuenta que a veces queremos o nos aferramos mucho a lo que queremos que pase versus a dejar que las cosas ocurran. Exactamente. Y después de allí, pues te comento que a los 6 meses yo establecí un plan. Recuerdo una pregunta que usted me hizo determinante, porque yo me quería ir del hospital, yo estaba loco por irme.
Y recuerdo que un día me hiciste una pregunta que me marcó muchísimo y era, ¿para ti qué es más importante? ¿Salir de tu trabajo, o sea, cumplir tu sueño o alimentar a tu familia? Y yo dije, wow, creo que estaba mirando hacia el lado opuesto en vez de tener todas digamos que las cosas en regla dentro de la familia. Y en efecto hicimos un plan financiero para mantener una cantidad de dinero en ahorros por un periodo de 6 meses, 3 a 6 meses, para cuando yo renunciara, el momento en el que entraba en el negocio de coaching, pues aflorara y no me enfocara en que si ahora cobraba un día u otro día o ya no tenía un salario o no tenía ese ingreso recurrente. Y fue espectacular. O sea, yo me enfoqué en eso, logramos ese plan, o sea que el proceso se extendió un poco más. Pero el día que yo renuncié, Jessica, había hecho un evento antes de la renuncia. Recuerdo que fue en septiembre del 2000, no, en julio del 2019. Hicimos un evento. Ya tenía yo dominio de cómo pues, administrar mi tiempo con los clientes de coaching. Y pasó algo mágico que yo ahora le llamo como un salto cuántico. Para mí fue un salto cuántico en ese entonces. Hago un evento, una conferencia pues masiva y abro nuevamente la oportunidad para que las personas hicieran agarrar cupos de coaching. Y pasó algo extraordinario. Yo pasé de tener 20 clientes que habían entrado en ese momento, pasé a tener 60 clientes de coaching. Wow. O sea que esos 10,000 que yo tenía en el rótulo o sea, se superaron. De hecho, cuando pasó y agendé a todo ese montón de clientes, yo dije, Dios mío, ¿era cómo voy a atender a todas estas personas? Pero ya la calidad del problema había cambiado. O sea, tenía otro problema, tenía otra situación, pero la calidad del problema cambió. Y yo jamás dejaré de agradecer ese acompañamiento y ese trabajo que hicimos porque siento que aparte del valor que usted me añadió en todas las herramientas que utilicé, yo me comprometí en hacerlo y el resultado ha sido maravilloso. Posterior a eso, pues hemos hecho una carrera de ya 3 años con la que hemos trabajado con empresas, con clientes pues personales, emprendedores y bueno, ha sido, gracias a Dios, un completo éxito. Excelente, Bolívar. Quiero remarcar un pedacito porque fíjate que mi especialidad es, yo le llamo líderes, pero pueden ser líderes empresariales o corporativos, pero muchas personas sienten que están en un punto en que yo no puedo avanzar porque o hago mi trabajo o hago lo que verdaderamente quiero. Y ahí es donde estabas tú. Y como te digo, Bolívar tenía 3 empleos. O sea, ¿a qué hora saco el tiempo para hacer lo que quiero? Y fíjense, en ese momento yo recuerdo que Bolívar estaba estudiando para prepararse para ser coach, estaba estudiando conmigo, es decir, sacaba 1 hora y solo era 1 hora cada 15 días, porque así es como lo trabajo yo. Exacto. Pero sacaba la hora. Yo tengo personas que me dicen, no, es que no tengo tiempo. O sea, y básicamente estás diciendo, no tengo tiempo para mí, porque esa hora no es mía, es la hora tuya. Es correcto. Ok, entonces saca ese tiempo, pero además está trabajando en 3 turnos, además tiene una familia y además está queriendo crear unos clientes. Correcto. Entonces, ¿qué hizo Bolívar? Básicamente definió sus prioridades. Total. ¿Ve? Se ordenó y se estructuró. Me encanta lo que dijiste al inicio. Entendí mi responsabilidad personal. Entonces, veamos, punto clave. Siempre ocupamos un plan. O sea, si tú hubieras brincado en el momento que querías brincar, no estaríamos hablando el día de hoy. Exacto. ¿No? Y es más, es muy probable que te hubieras estrellado tanto que tu sueño se hubiera muerto. Correcto. Y algunas veces matamos el sueño porque nos precipitamos. Entonces, hay un tema, y la famosa planta también para eso nos sirve, que la planta no va a crecer de un día para otro. Hay un proceso y nosotros vamos cambiando, vamos evolucionando y vamos creando las condiciones con tiempo. Puede ser 1 año, puede ser 6 meses. Correcto. Pero Bolívar se pone la meta y cuando llega a la meta, brinca. Y las cosas ya se habían dado. Bolívar, yo quisiera, me encanta tu testimonio, muchas gracias, gracias por compartirlo, gracias por tu tiempo, sé que pasas súper ocupado. Y yo quisiera pedirte 3 consejos que le darías a tu gente. Perdón, a las personas que nos están escuchando ahora. Ok, mira, hoy yo le diría a cualquier persona que quiera lograr cambiar las cosas que tiene, que vive. O
O sea, el que sabe que hay algo más allá, 3 cosas que yo le recomendaría primero sería, 1, tienes que tener muy claro qué es lo que realmente quieres. Hay que tenerlo muy, muy claro. Yo soy de los que recomendaría, en vez de tomar cursos de cómo aprender a ganar más dinero, yo le diría a las personas, tómate un curso, toma seminarios, haz coaching para tener muy claro qué es lo que realmente quieres. Porque cuando no tenemos eso claro, podemos estar trabajando muy arduamente, con mucho esfuerzo y obtener cosas que no es lo que queremos. Y entonces, volver a empezar es algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Entonces, lo primero yo digo es tener muy claro qué es lo que se quiere. 2, la recomendación que daría es tener un sistema que esté comprobado, o que esté acompañado de herramientas, que esté acompañado de un mapa, que esté acompañado de un sistema de coaching, que esté acompañado de un mentor eficaz, que esté acompañado de un coach eficaz, que tenga una trayectoria, que hayan resultados, o sea, que exista un resultado de estas personas ayudando a otros a lograr ese resultado. Y tercero, y lo más importante, tener indicadores de avance. Porque a veces estamos avanzando y nuestra mentalidad o nuestra visión pierde el foco de lo que realmente queremos, que nos enfocamos en lo que está pasando en el momento. Y entonces cometemos el error de pensar que esto que está pasando ahorita se propaga y cuando miramos hasta nos damos cuenta, oye, pero mira todo lo que has avanzado. No podemos agarrar esto que está ocurriendo ahorita y expandirlo a todo el proceso porque cometeríamos un error. Entonces los indicadores para mí han sido sinónimo de avance, de progreso, de saber la línea delgada que hay entre, oye, ¿será que es que no estoy creciendo aún? Cuando uno de los indicadores para mí, de saber que me he estancado, que las ventas disminuyeron, que los clientes no están llegando, es si yo estoy creciendo o no. Si yo dejo de crecer, pues todo se estanca. Mi equipo no crece, el cliente que está buscando ese Bolívar que todos los años sigue creciendo para ofrecer más, porque si no crecemos no podemos qué ofrecer, todo se paraliza. Pero cuando esta necesidad de crecimiento o este propósito está alineado con algo que te apasione, pues no hay manera de que esto se convierta ni en un trabajo, ni en una profesión difícil o un esfuerzo, porque es una inyección, es el oxígeno de tu vida, es la sangre que circula por tu corazón. Yo soy de los que me siento, a veces me voy de vacaciones con mi esposa y honestamente yo digo, Georgina, ¿y qué tal si hacemos un live hoy? Porque sí, y ella dice, dale, vamos a hacerlo, que no estaba programado, pero es como haber aprendido a vivir aportando valor, o sea, dando de lo que nosotros tenemos y somos. Excelente, así que serían básicamente esas 3. Me encanta y me encanta la pasión. Y quiero decirte algo, Bolívar. Eres otro Bolívar del Bolívar que conocí. ¿Seguro? Completamente diferente. A la forma en que hablas, tranquilo, se nota esa serenidad, esa tranquilidad. Me encanta, Bolívar. Y pues realmente doy gracias por haber podido aportar y ser parte de tu proceso. Realmente es lo que nos llena. Es una huella. De hecho, quiero hacerlo pues públicamente. En otras ocasiones lo había hecho por correo, por el WhatsApp directo, pero quiero que siempre quede plasmado en la mayor cantidad de cosas que se pueda, porque lo menciono mucho y siempre, y es que yo estoy muy agradecido con las personas que se convirtieron o que estaban allí en el momento preciso Hay personas que llegan a ti y cambian la dirección. Y yo siempre estaré agradecido con usted porque usted fue aquella persona que cambió la dirección. Yo iba en una dirección y fue un momento oportuno. Y me agradezco a mí también porque si yo no lo hubiese aprovechado, pues no hubiese pasado nada. Pero fue un momento determinante y estoy muy, muy, muy agradecido. Y vivo en gratitud por ese acompañamiento y todas las herramientas que me facilitó en ese momento. Gracias, Bolívar, gracias. Sí. Realmente eso es lo que nos llena a nosotros los coaches. Claro. Y fue un proceso muy bonito. Bolívar también está entre mi lista de personas con las que me encantó trabajar. Gracias. Y gracias por estar aquí. ¿Qué les pareció nuestro episodio de hoy? Realmente me encantó, me encantó escuchar cómo evolucionó la historia de Bolívar y todos los aprendizajes que hoy nos ha dejado. Recuerden que Bolívar está en Panamá, él puede trabajarles, ayudarles, su esposa trabaja en el área de
salud financiera y Bolívar trabaja en el área de inversiones y desde luego pueden encontrar la información de contacto de Bolívar en nuestras notas. Y quiero contarles que siempre me gusta terminar con una frase y hoy les traigo una que le voy a dedicar a Bolívar y es de Henry David Thoreau que dice: si uno avanza confiadamente en dirección de sus sueños para llevar la vida que ha imaginado, se encontrará con un éxito inesperado en algún momento. Me encantó realmente estar contigo en Naciste para Brillar y quiero invitarlos a que siempre nos escuchen, ya sea desde nuestra página web, nacistesparabrillar.com, en Apple Podcast, Teacher, Spotify, Google, Amazon y desde luego en YouTube con Coach Jessica. Gracias, Bolívar. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tu tiempo. Bye. Bye, bye. Nací